mi esposo, Paul, y yo emprendimos juntos 2 viajes monumentales, nuestro matrimonio y la construcción de nuestra casa familiar. Construir esta casa fue la mayor inversión financiera de mi vida, simbolizando nuestro compromiso mutuo. Imaginábamos disfrutar de este espacio durante muchos años. Sin embargo, a pesar de mi profundo apego a la casa, me encontré teniendo que desprenderme de todas nuestras pertenencias. Es difícil imaginar que algo tan significativo como nuestra casa familiar pudiera alguna vez desvanecerse de nuestras vidas. Nos casamos hace 5 años y simultáneamente lanzamos nuestro proyecto de la casa de ensueño. A lo largo de los años, realizamos los pagos de la hipoteca con diligencia, y aún puedo recordar el aroma fresco de nuestro nuevo hogar y las miradas amorosas que compartíamos mi dulce Paul y yo. Nuestro sueño incluía una amplia sala de estar bañada por la luz de la mañana que se filtraba a través de grandes ventanas. Paul siempre consideraba mis preferencias en cada elección de diseño. Yo estaba particularmente entusiasmada con tener una cocina integrada y seleccioné cuidadosamente el tamaño y la orientación de las ventanas. Los domingos, alrededor de la 1 p.m., la luz del sol entraba de manera perfecta, creando una atmósfera tranquila ideal para relajarse o tomar una siesta en nuestra sala. En esos momentos de felicidad, el rico aroma del café recién hecho llenaba el aire, encapsulando mis tiempos más felices. Conseguir esta casa de ensueño fue sin duda un esfuerzo financiero considerable, pero me sentía inmensamente agradecida por mi arduo trabajo, que hizo posibles estos momentos tan apreciados. Cuando nos aprobaron la hipoteca, sentí una profunda sensación de orgullo, y Paul compartía ese mismo sentimiento. Solo un mes después de habernos mudado a nuestra casa familiar, recibí una llamada inesperada de mi suegra, Sofía, quien había estado viviendo sola y dependía de la asistencia social. Ustedes, Paul y tú, construyeron una casa familiar. Ahora que está terminada, me gustaría mudarme con ustedes. Si me quedo sola en esta casa destartalada, podría enfermarme, explicó. Había conocido a Sofía solo brevemente cuando Paul y yo estábamos planificando nuestra boda, y no éramos particularmente cercanas. La idea de que se mudara con nosotros me resultaba abrumadora. Como recién casados, Paul y yo apenas comenzábamos a establecernos en nuestro propio espacio. Entendiendo mis dudas, Paul me tranquilizó. Ellen, sé que tener a mi madre viviendo con nosotros sería abrumador para ti. Hablaré con ella y le explicaré que no es factible que vivamos juntos. Sentí un gran alivio, agradecida de que Paul fuera tan considerado con mis sentimientos y estuviera dispuesto a liderar la situación. Después de hablar con Sofía, ella decidió no mudarse con nosotros. Avancemos 3 años, y después del nacimiento de nuestro primer hijo, Sofía vio otra oportunidad y volvió a tocar el tema. ¿No es difícil manejar al bebé y las tareas del hogar por ti misma? Si me mudo, podría ayudarte con ambas cosas, propuso, presentándolo como una situación beneficiosa para todos. Manejar un recién nacido y mantener las tareas del hogar era un verdadero reto, y yo estaba contemplando regresar al trabajo. Tener un par de manos adicionales podría ser un cambio decisivo. Tal vez tener a alguien que nos ayude, al menos temporalmente, podría ser beneficioso. Si Sofía realmente ayuda como lo promete, esto podría funcionar, pensé. Sofía estaba emocionada ante la posibilidad de mudarse. Esta vez, la idea parecía más práctica. Si cumplía su compromiso de ayudar, su presencia podría aliviar nuestras cargas y mejorar nuestra vida familiar. Cuando finalmente accedí a que se quedara con nosotros, fue con la condición de que ayudaría con el bebé y las tareas del hogar. Al principio, Sofía tomó en serio esta responsabilidad. Se encargaba entusiasmadamente de la lavandería, doblando la ropa con esmero, e incluso se ofrecía a cuidar al bebé mientras yo hacía mandados. Yo me encargo de la ropa y la doblo, decía con una sonrisa, mientras haces las compras. Yo cuidaré al bebé, me aseguraba. Estaba genuinamente sorprendida por su dedicación y comencé a sentirme culpable por haber dudado de ella. Parecía estar demostrando ser de gran ayuda, y empecé a apreciar más su presencia. Sin embargo, ese entusiasmo por ayudar duró solo una semana. Después de esa primera semana, el entusiasmo de Sofía pareció evaporarse rápidamente. Comenzó a holgazanear después de que mi esposo se iba al trabajo, y dejaba de cuidar a mi hijo, incluso cuando le pedía explícitamente su ayuda. Esto se convirtió en un problema frecuente, y mi confianza en ella comenzó a erosionarse. Su compromiso de ayudar con las tareas del hogar y el cuidado del niño disminuyó hasta el punto de que ya no podía confiar en que cuidara de su propio nieto, y mucho menos que ayudara con otras tareas. Cuando Paul intentaba abordar el tema, Sofía desestimaba sus preocupaciones o respondía a la defensiva. Sabes que también estoy haciendo lo mejor que puedo, Ellen. Solo estás siendo demasiado estricta, solía decir, pero Paul le respondía con firmeza. Necesitas ayudar de verdad. Esa fue la razón por la que acordamos vivir juntos.
cada vez que Paul la enfrentaba por su falta de esfuerzo, ella desviaba la culpa hacia mí o rompía en llanto, tratando de evocar su simpatía. ¿Estás tratando de echarme? Por favor, no seas tan fría, suplicaba, usando sus emociones para evadir los problemas reales en cuestión. Este patrón hizo que fuera cada vez más difícil mantener una convivencia armoniosa, ya que Sofía parecía poco dispuesta a cumplir de manera constante con su parte del acuerdo. Ya que la casa familiar le pertenecía a mi hijo, tengo derecho a heredarla, ¿verdad? ¿Y podrías también dejar los muebles?, preguntó Sofía. Sus palabras me desconcertaron, y me quedé atónita. Aquí estábamos, supuestamente de luto por nuestra pérdida compartida, y ella ya estaba hablando de heredar la casa y sus muebles. La afirmación de Sofía me sumió en confusión. La casa, construida con una inversión de alrededor de 650,000 pesos, todavía tenía una hipoteca. Incluso si eso fuera cierto, ¿qué pasa con la hipoteca?, respondí, esperando encontrar algo de lógica en su enfoque. Tú vas a pagarla, ¿verdad?, contestó. No podía creer que estuviera trayendo a colación estos temas en el funeral de Paul. No creo que este sea el momento adecuado para hablar de esto, Sofía. Estamos aquí para recordar a Paul, protesté, ya perdiendo la paciencia. Pero es crucial que hablemos de esto. Yo voy a quedarme con la casa, ¿verdad?, insistió, aparentemente ajena a la solemnidad del momento. Su insensibilidad era abrumadora. Basta, Sofía, estamos en el funeral de Paul. Si no puedes respetar este momento, por favor, vete, dije firmemente. Sorprendida por mi tono, Sofía guardó silencio y se retiró. En las semanas siguientes al funeral y la cremación, me enfoqué en recuperarme. El duelo no podía consumirme. Tenía un hijo que criar y una vida que reconstruir. Volví al trabajo, combinando mi empleo, las tareas del hogar y el cuidado de mi hijo, que acababa de empezar la guardería. A pesar de los desafíos, estaba decidida a crear un futuro estable y lleno de amor para nosotros. Un día, después de recoger a mi hijo, llegué a casa solo para encontrar todas mis pertenencias apiladas junto al contenedor de basura en la entrada. Mi corazón se hundió al ver mi ropa, mi escritorio y mis objetos de trabajo tirados de cualquier manera. Afortunadamente, mis posesiones más valiosas, como mi ropa cara, accesorios, el televisor y el refrigerador grande, no habían sido tocadas. Justo en ese momento, se acercó un mudanza. «Vives aquí, ¿verdad? El costo de esta mudanza es», empezó a decir, entregándome una factura. Estaba desconcertada, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Después de escuchar al mudanza, quedó claro que Sofía había orquestado todo esto. ¿Qué está intentando hacer? ¿Sofía está en mi casa en este momento?, pensé, incrédula. Corrí hacia la puerta principal, solo para encontrar que no se abría. No me digas que Sofía ya cambió las cerraduras, pensé, con un nudo en el estómago. Era plausible que Sofía hubiera tomado las llaves de la casa durante el caos alrededor del funeral de Paul. Frustrada y desesperada por respuestas, llamé a Sofía. ¿Qué significa esto? Sofía, ¿cómo te atreves a entrar en mi casa sin permiso y tirar mis pertenencias sin consultarme? Su respuesta fue fría y dura. Ya no eres familia desde que Paul se fue. Lárgate antes de que te denuncie por allanamiento, espetó antes de colgar. Estaba horrorizada por su egoísmo y falta de consideración, dándome cuenta de que no podía resolver esto de inmediato, y con mi hijo comenzando a llorar, supe que necesitábamos un lugar seguro donde quedarnos temporalmente. Instruí a los mudanzas que llevaran mis pertenencias a un depósito y nos dirigimos a un hotel. Consideré quedarme en la casa de mis padres, pero me di cuenta de que necesitaba tiempo para pensar. Una semana después, Sofía me llamó, sonando muy alterada. «Oye, la policía vino aquí», comenzó, con un tono frenético. Este desarrollo inesperado sugería más complicaciones por venir, pero sabía que tenía que mantenerme firme y recuperar nuestro hogar para mi hijo y para mí. La situación escaló cuando Sofía volvió a llamar, claramente angustiada, alegando que la policía intentaba desalojarla. «Están intentando hacerme dejar la casa. Por favor, haz algo al respecto», suplicó. Era irónico y enfurecedor que ahora buscara mi ayuda después de haberme desalojado por la fuerza. 3. Las acciones de Sofía fueron excesivamente egoístas. Durante nuestra conversación, me dijo fríamente, ya que pasé por un acuerdo de divorcio post-mortem, ya no soy parte de tu familia. Este proceso legal termina cualquier relación entre mí y los familiares de mi difunto esposo. Ella estaba convencida de que, como esposa de Paul, tenía el único derecho sobre la casa y no tenía ninguna obligación hacia mí. «Sabes que no tengo nada, y aún así me estás echando», respondí, incrédula ante su falta de empatía.
Sí, hice lo que querías, ya que ya no se me considera parte de tu familia, replicó. Sus palabras fueron duras, y no mostró ningún agradecimiento por la ayuda que alguna vez pudo haberle brindado a mi hijo, tachándome de ingrata y fría. Sofía parecía ajena a lo injusto de sus acciones, respondiendo con enojo en lugar de comprensión. Nunca había cuidado a mi hijo de manera significativa, por lo que sus reclamos de que se le debía algo no tenían sentido. Bueno, esta es la reacción que esperaba. Pensé, si ese es el caso, puedes quedarte en la casa si realmente lo deseas, pero, por favor, paga la hipoteca en una sola cuota. Confundida, ella respondió, no tienes que pagar la hipoteca, ha estado cubierta hasta ahora, solo tienes que pagar el saldo restante, pero ten en cuenta que es una cantidad bastante sustancial. ¿Cómo podría pagar la hipoteca completa en una sola cuota de una casa que solo tiene 4 años? Protestó. Pensé en quedarme en casa de mis padres, pero me di cuenta de que necesitaba tiempo para reflexionar. Una semana después, Sofía me llamó, muy alterada. Oye, la policía vino aquí, comenzó, con un tono frenético. Este desarrollo inesperado insinuaba más complicaciones por venir, pero sabía que tenía que mantenerme firme y reclamar nuestro hogar para mi hijo y para mí. La situación se intensificó cuando Sofía volvió a llamar, claramente angustiada, afirmando que la policía estaba tratando de desalojarla. Están tratando de hacerme salir de la casa, por favor, haz algo al respecto, suplicó. Era irónico y frustrante que buscara mi ayuda después de haberme echado a la fuerza. Las acciones de Sofía fueron excesivamente egoístas. Durante nuestra conversación, me dijo fríamente, ya que pasé por un acuerdo de divorcio post-mortem, ya no soy parte de tu familia. Este proceso legal termina cualquier relación entre mí y los familiares de mi difunto esposo. Ella estaba convencida de que, como esposa de Paul, tenía el único derecho sobre la casa y no tenía ninguna obligación hacia mí. Sabes que no tengo nada, y aún así me estás echando, respondí, incrédula ante su falta de empatía. Sí, hice lo que querías, ya que ya no se me considera parte de tu familia, replicó. Sus palabras fueron duras, y no mostró ningún agradecimiento por la ayuda que alguna vez pudo haberle brindado a mi hijo, tachándome de ingrata y fría. Sofía parecía ajena a lo injusto de sus acciones, respondiendo con enojo en lugar de comprensión. Nunca había cuidado a mi hijo de manera significativa, por lo que sus reclamos de que se le debía algo no tenían sentido. Bueno, esta es la reacción que esperaba. Pensé, si ese es el caso, puedes quedarte en la casa si realmente lo deseas, pero, por favor, paga la hipoteca en una sola cuota. Confundida, ella respondió, no tienes que pagar la hipoteca, ha estado cubierta hasta ahora, solo tienes que pagar el saldo restante, pero ten en cuenta que es una cantidad bastante sustancial. ¿Cómo podría pagar la hipoteca completa en una sola cuota de una casa que solo tiene 4 años? Protestó.